Hola, hola hermanos en Cristo, aquí les habla nuevamente desde Chile, su amigo Manuel Troncoso, y los quiero invitar a cada uno de ustedes a suscribirse a mi canal Coleccionista de Biblias, para que puedan conocer el maravilloso mundo de las diversas traducciones que existen en el mundo católico, y no solamente el mundo católico, sino también Biblias que pertenecen a nuestros hermanos separados. Recuerda suscribirte para que puedas ver estos videos. Chao y que estén todos ustedes muy bien. En esta ocasión, queridos hermanos, vamos a ver la Biblia Didáctica de América, publicada por la editorial PPC y SM. Ambas son editoriales que pertenecen a nuestra Santa Iglesia Católica. Esta Biblia es heredera de una versión original que utilizaba la versión Casa de la Biblia, es decir, que estaba en un castellano peninsular. Esta que tengo acá en la mesa es la Biblia de América. Utiliza esta versión que también es publicada por la editorial Casa de la Biblia, pero que posee un español latinoamericano. Entonces vamos a ver el interior de esta Biblia para que tú la puedas conocer en tu canal Coleccionista de Biblias. Recuerda, hermano, darle like a este video para que muchas más personas puedan conocer este canal y de esta forma podamos difundir la palabra de Dios. Y si tú no estás suscrito, suscríbete en este canal para que puedas recibir los mensajes, si aprietas la campanilla, de los distintos videos que voy a ir subiendo a la plataforma. Bien, hermanos, entonces vamos a ver la Biblia Didáctica de América. Esta Biblia, hermanos, está destinada principalmente a un público infantil, juvenil, para adolescentes y también para adultos que estén interesados en aprender la palabra de Dios de una manera más didáctica. De hecho, es muy recomendable también para que pueda ser llevada a la escuela por los niños cuando estén en la clase de religión, pero es para todo tipo de público. La tapa es flexible, como usted la puede ver, de plástico flexible. Aquí aparece Biblia Didáctica de América, publicada por PPC y SM, y aparece la característica palmera que aparece en el frontis de la Biblia. Después vamos a ver el interior, en donde dice Biblia Didáctica de América. La hoja es un papel bastante elegante, papel revista, y aquí aparece que es un proyecto editorial de ediciones SM y editorial PPC. La traducción del texto es La Casa de la Biblia, pero recordemos que utiliza la versión Biblia de América, la Biblia de América. Entonces aquí aparece quienes colaboraron en esta edición, bien, que es la segunda edición del año 2013. Actualmente hay otra que es publicada por la misma casa editorial, pero que utiliza la versión de la Conferencia Episcopal Española para nuestros hermanos que están en la península ibérica. Aquí aparece la presentación de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Aquí el contenido de la Biblia Didáctica de América, en donde dice que la Biblia es palabra de Dios y no necesita adjetivos. No obstante, le hemos puesto el de didáctica porque reúne en un solo volumen varios elementos para hacer más comprensible un texto que se escribió hace miles de años. Entonces aquí aparece que posee una introducción general que presenta con sencillez la Biblia, qué es, qué contiene, cómo se ha escrito y por qué es un libro singular. El texto bíblico es la introducción fiel y dinámica de la Casa de la Biblia, que refleja la historia de la salvación y la revelación progresiva de Dios, idea que nos ha guiado para agrupar y ordenar los libros del Antiguo Testamento. Pero aquí utiliza su versión de América. Aquí aparece el vocabulario, también tiene un apartado de la Biblia y el credo, las principales fiestas, oración, otras manifestaciones, entre otras. Después vemos
las recomendaciones del modo de utilizar esta Biblia. Esto está a todo color, hermanos. Cómo citar y localizar textos bíblicos. Y aquí y allá aparece la sección que es la Biblia, después la Biblia judía y la Biblia cristiana. Entonces aquí explica qué es lo que es la Biblia. La diferenciamos de la Biblia judía y la Biblia que tenemos los cristianos. Aparecen los libros de la Biblia, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y recordemos que en el canon cristiano posee un canon de 73 libros. 73 libros. Así usted identifica si su Biblia es católica. Después aparece que la Biblia, que es una literatura que se divide en historia, ley, profecía, lírica, sabiduría, cartas y apocalíptica. ¿Cómo se ha transmitido el texto bíblico? Entonces aquí aparece una sección que explica cómo se ha transmitido el texto de la Biblia hasta el día de hoy. Después hay una explicación del Antiguo Testamento donde explica que posee el Pentateuco, libros históricos, narraciones didácticas, libros proféticos, libros sapiensales, entre otros, y explica los libros del Pentateuco, que son el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces aquí aparece una explicación bastante detallada de estos libros de la Biblia. Después se explica qué son los libros históricos, habla de la historia deuteronomista, la historia tronística, la historia de los macabeos, narraciones didácticas como la de Ruth, Tobías, Judith y Esther. Después libros proféticos, en donde explica que existen los profetas que son considerados mayores, profetas mayores como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y los menores como Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bien, después habla de los libros poéticos. Entonces aparece mucha información para poder comprender las Sagradas Escrituras, sobre todo para las personas que recién están aprendiendo de la palabra de Dios. Aquí una explicación del Nuevo Testamento, donde explica qué es lo que es el Nuevo Testamento, cómo nace, de qué habla y cómo se transmitió en una primera ocasión. Por ejemplo, el Nuevo Testamento primeramente se proclamó oralmente mediante la predicación y la actividad misionera y la vida comunitaria. Y aquí los explica. Aquí habla de nuestro Señor Jesucristo, de Jesús de Nazaret. Aquí aparece la Sagrada Eucaristía, la vida de Jesús, la proclamación, predicación apostólica, pequeños relatos por escrito y los evangelios, para comprender más acerca de la autoridad que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Aquí habla de los evangelios, hermanos. Aquí explica cada uno, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el autor, claves, contenido y símbolos. Después habla del libro de Hechos de los Apóstoles, cómo la iglesia fue creciendo después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo, y de la vida de los primeros mártires cristianos. Aquí habla de las cartas, el Apocalipsis, que es un libro que sabemos que utiliza bastantes símbolos, un difícil camino hasta hoy, habla de la Vulgata latina, bien, y habla de las religiones del libro, porque la Biblia es utilizada tanto por los judíos, por los cristianos, y también los musulmanes tienen una herencia de la Biblia en el Corán, porque sabemos que en el Corán aparecen varias referencias a los escritos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Bien, después tenemos el libro del Génesis, en donde aquí aparece una breve introducción de cada libro de la Biblia, bastante breve, hermanos. Aquí podemos ver que el texto bíblico está compuesto de 2 columnas, cada tema tiene un subtítulo en letra color negrilla y aparecen unas pequeñas referencias al inicio de cada libro. Nos vamos a leer como dice aquí, en el libro del Génesis. Entonces dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el abismo, mientras el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Si continuamos avanzando, nos damos cuenta que en el interior de la Biblia no hay ilustraciones y solamente aparece el texto. Bien, la letra no es de gran tamaño, en eso tenemos que ser bastante honestos, hermanos. Es más bien pequeña, ya que está destinada principalmente para
niños, adolescentes y jóvenes que tienen o poseen mejor visión que las personas mayores. Bien, después vamos a avanzar hasta el libro de Salmo para ver qué es lo que dice el Salmo número 1, que dice así: Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se entretiene en el camino de los pecadores, ni se sienta con los arrogantes, sino que pone su alegría en la ley del Señor, meditándola día y noche. Es como un árbol plantado junto al río, da fruto a su tiempo, y sus hojas no se marchitan. Todo lo que hace le sale bien. No sucede lo mismo con los malvados, pues son como paja que se lleva el viento. No triunfarán en el juicio los malvados, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los malvados lleva a la perdición. Bien. Después vamos a hacer lectura del Salmo 23, el Salmo 23, que dice así con relación al buen pastor, un salmo tradicional de nuestra iglesia, que dice: El Señor es mi pastor, nada me falta, en prados de hierba fresca me hace descansar, me conduce junto a aguas tranquilas y renueva mis fuerzas, me guía por la senda del bien, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por un valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu bastón me dan seguridad. Me preparas un banquete para envidia de mis adversarios. Perfumas con ungüento mi cabeza, y mi copa está llena. Tu amor y tu bondad me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré por siempre en la casa del Señor. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora vamos a avanzar rápidamente al Nuevo Testamento, en donde aquí vemos la introducción de los Evangelios y del libro de Hechos de los Apóstoles. Y vamos a hacer lectura del libro de Mateo capítulo 5 con el Sermón del Monte, en donde dice así: Al ver tanta gente, Jesús subió a la montaña, se sentó y se le acercaron sus discípulos. Entonces comenzó a enseñarles con estas palabras: Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los afligidos, porque Dios los consolará. Dichosos los humildes, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de hacer la voluntad de Dios, porque Dios los saciará. Dichosos los misericordiosos, porque Dios tendrá misericordia de ellos. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Después dice: dichosos los que construyen la paz, porque Dios los llamará sus hijos. Dichosos los perseguidos por hacer la voluntad de Dios, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan contra ustedes toda clase de calumnias por causa mía. Alégrense y regocíjense, porque será grande su recompensa en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que se vieron antes que ustedes. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces aquí usted puede constatar que utiliza un español latinoamericano. No es un español peninsular, porque utiliza la versión, la Biblia de América, que es la hermana de la versión Casa de la Biblia. Después, si avanzamos y leemos el libro de Juan 1, aparece la breve introducción del libro de Juan y dice así el texto bíblico: Al principio ya existía la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios, todo fue hecho por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad, y la oscuridad no pudo sofocarla. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Después, y si ya nos vamos, después del texto del Apocalipsis, aparece un vocabulario y expresiones bíblicas, en donde aparece un vocabulario de la Biblia, en donde se explican algunos conceptos que quizás usted desconozca, lo cual le va a servir bastante en el caso de que desconozca de los temas de la Biblia, o en el caso que desee aprender más de lo que usted ya sabe. Entonces es bastante importante este material anexo que trae la Biblia Didáctica de América.
Después de esto aparece la Biblia y el credo apostólico. Entonces aquí se explica todo el credo. Creo en Dios Padre, entonces explica por qué. Creador del cielo y la tierra, y lo explica. Creo en Jesucristo y lo explica. Entonces está todo bien explicado, hermanos. Como usted se puede dar cuenta a través de lo que está escrito. Es muy interesante esta sección. Después habla de las fiestas de los israelitas. Aparece un calendario de las fiestas anuales. Y aquí aparecen las fiestas de nuestra iglesia. La Biblia y la oración cristiana, en la Eucaristía, 3 oraciones fundamentales, el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Otras oraciones, el Ángelus, el Rosario, donde aparece con los distintos tipos de misterio. La Biblia en el habla. Aquí aparecen, tal como lo vimos en la Biblia didáctica de la Casa de la Biblia, aparecen frases populares que nosotros utilizamos y que se derivan de la Biblia. Y aquí aparece al final un atlas bíblico a todo color, con hojas de atlas, hermanos. Mire, bueno, usted no puede tocarlo, pero la calidad es excelente. Y aparecen los escenarios de la Biblia con la geografía. Mire cómo usted puede ver aquí, Palestina, cruce de rutas. Después aquí aparece una imagen satelital de la tierra de Palestina. Entonces trae bastante información que va a servir para que usted pueda estudiar las Sagradas Escrituras, buscando las respuestas. Después aparece las rutas bíblicas de Abraham. Aquí aparece Egipto bajo el dominio de los príncipes del desierto. Nos aparece bastante información, hermanos. Habla acerca del libro del Éxodo, la tierra prometida. A todo color. Es como tener un atlas anexo en las Sagradas Escrituras, hermanos. La división del reino, los asirios, la cautividad en Babilonia, la vuelta del destierro en los persas. Después habla de Palestina, bajo la influencia helenística, el nacionalismo judío. Aquí muestra cómo son las sinagogas. Mire cómo aparece acá. El tiempo de Roma. Después los escenarios de la vida de Jesús. El ambiente social y religioso en Palestina en tiempo de Jesús, para ver cómo era la sociedad que tuvo que enfrentar nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra, con una comunidad que era bastante segregada en aquel tiempo, hermanos. Los trabajos y los días, la Biblia testimonio de la vida de un pueblo. Después aparece nacimiento, infancia y vida cotidiana en Palestina. Entonces es un verdadero atlas bíblico que está al servicio de todos aquellos que deseen aprender mucho más acerca de las tierras bíblicas. Usted va a aprender bastante con este material que trae esta Biblia didáctica. Aquí aparece un atlas cultural, la Biblia en el arte paleocristiano. Aquí usted puede ver que los cristianos primitivos ya realizaban imágenes en las catacumbas, hermanos, donde nuestros hermanos separados dicen que eso es idolatría. No lo es, porque nosotros no adoramos estas imágenes, como tampoco lo hicieron los cristianos primitivos. Aquí aparece el cordero, aquí aparece el buen pastor, aquí aparece el pez y los panes eucarísticos, aquí aparece el crismón, donde aparece el nombre de Cristo. Aquí hay una imagen de las catacumbas, donde se escondían los primeros cristianos. Entonces, si usted se da cuenta, las iglesias siempre han tenido en su interior imágenes, hermanos. Y a veces se nos acusa falsamente que nosotros las adoramos, lo cual es falso. Aquí hay icono de la Virgen María, porque aquí estamos hablando del arte bizantino, de la Iglesia de Oriente. Aquí el arte medieval, iconografía bíblica en el románico, el estilo románico de la Edad Media, después en el estilo gótico. Entonces, aquí usted puede ver el arte del Renacimiento en la iglesia, escenarios bíblicos en el barroco, porque la Biblia, hermanos, ha inspirado a diversos artistas de todas las épocas, hermanos, y siempre está vigente. La Biblia y la literatura, la Biblia y la música. Aquí aparece Gabriela Mistral, quien también se inspiró bastante en la Biblia, esta escritora chilena, coterránea de mi país, mi coterránea. La Biblia y la música, la Biblia en el cine.
entonces aparece bastante información. Y finaliza con los libros bíblicos y abreviaturas de la Biblia. Una Biblia única para jóvenes y adultos que quieran descubrir el mensaje bíblico desde distintas perspectivas. La Biblia, conjunto de libros sagrados de la religión cristiana y hebrea. La Biblia, exponente de la historia de un pueblo. La Biblia, fuente de inspiración a lo largo de la historia. Una Biblia didáctica con el texto bíblico completo. Aquí ya lo señalé, hermanos, porque algunos hermanos me decían que no trae los textos bíblicos completos. Aquí dice que sí lo hace, por lo menos esta versión de América. Después, con un atlas bíblico renovado que facilita la comprensión del marco geográfico, el contexto histórico del pueblo de Israel. Un atlas cultural que pone de relieve la presencia de la Biblia en manifestaciones artísticas de todos los tiempos, con un amplio diccionario bíblico. Bien, hermanos, con esto terminamos la revisión de la Biblia de América. Recuerda suscribirte a mi canal Coleccionista de Biblias para que puedas conocer el maravilloso mundo de las distintas traducciones que existen en el mundo católico. Recuerda darle like a este video para que podamos difundir de esta forma la palabra de Dios. Si eres nuevo, suscríbete en este canal para que puedas recibir más videos que están dedicados en la Biblia, hermanos. Y también comparte con tus seres queridos y amigos. Y recuerda finalmente leer la Biblia todos los días por 15 minutos. Bien, hermanos, nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere, y que Santa María, siempre Virgen, ruegue por cada uno de nosotros. Chao, y que estén todos ustedes muy bien.